Corillo, yo lo dije que Lord of the Fallen, aunque quizás me critiquen a mí, pues, ¿qué les puedo decir? Es simplemente una opinión, ¿sabes? Para mí parecía un Elden Ring o un Dark Souls o un Demon Souls, como tú lo quieras llamar. Un poquito great value. No les voy a mentir, se ve cool porque es que a mí me gusta esta clase de juego, ¿sabes? Este concepto de lo que son los juegos mitológicos, Flow, Lord of the Rings, Star Wars, ciencia ficción. Está, ¿cómo lo decimos? Perdón. Este flow japonés también, que si los diferentes ancestros que mueren, como Ghost of Tsushima, lo que viene siendo el multiplayer, que era súper exagerado. La mitología griega, o sea, todo ese viaje a mí me encanta. Yo no les voy a mentir, ¿sabes? Es obvio, el que me sigue debe darse cuenta. Pero Lords of the Fallen, yo por lo que vi entendía que quizás iba a estar cool, pero no tan cool como un Elden Ring, ¿sabes? Pero me atrevo a jugarlo. Es como Lies of P. Para el momento que yo estaba viendo los gameplays de Lies of P, fue de estos juegos que yo decía, no se ve mal, se puede jugar, pero quizás no es tan bueno, pero hay que ver. Cuando jugué Lies of P me sorprende, incluso mucha gente ha hablado bien de él. Lords of the Fallen, hay gente que escucho que dicen que es una basura y hay gente que dice que está bien exagerado el primero. So, nada, vamos para allá a ver esto, a ver realmente, ¿sabe cuál es la controversia? ¿Qué es lo que opinan los supuestos expertos? Vamos a ver. Vamos a ver. High on the list has to be the genre's particular approach to pacing. As a group of action RPGs, they're defined first by periods of growing, ratcheting tension. You fight through long areas filled with tough enemies, with each one dropping souls that you can spend to level up your character, which you risk losing if you die, before you reach a safe El mismo concepto. place where you're able to spend them. Following this build of tension is the release, when you finally make it to safety of a checkpoint, stopping to refill your health, enhance your character, and catch your breath before setting out into danger again. You're constantly making the same. Eso es lo que a mí me gusta de este juego, by the way, que se ve lindo. Pero fuera de ahí, quizás entiendo que no se la puedo dar en el sentido de que, ¡diablo! ¡Qué cabrón el concepto! ¡Diablo! Esta gente trajeron un concepto cabroncísimo a la mesa que nadie ha traído. ¿Me entienden, corillo? Eso es a lo que voy. El parecido es tan similar que tengo que ver realmente demasiado el gameplay. Tengo que jugarlo o sea, involucrarme un poquito más para quizás poder medirlo a un punto donde sienta que no es Elden Ring o es un Dark Souls. Difficult decision. Do you risk going forward for greater rewards or es como vender pan econo y pan great value. Y que, pues, simple y sencillamente cambia el nombre, pero es el mismo. El pan que es el integral blanco y el otro, y se parecen y lo empacan diferente nada más con otro sello. O sea, y perdonen los nombres, mala mía, pero la real. Safety and grow your strength, knowing you'll have to fight through all the dangers you just faced. Once again, though Lords of the Fallen ticks off many items from the list of things that Souls-like games are known for, it's the ebb and flow pacing, or rather the lack of it, that vexes the most. There's a combination of elements at play: the game's meandering level design, the spongy enemies you face as you progress, the uneven checkpoints and death systems, that creates a series of los bosses se ven épicos, ¿sabes? Se ven bien cabrón. Long and frustrating slogs. Lords of the Fallen is a game that has all the right Souls-like elements on hand, but never quite gets the proportions right. ¡Wow! ¿Escucharon eso? Tiene todos los elementos, pero no lo hace bien de alguna manera. Vamos a ver, 50 horas, PlayStation 5. Phil Hornswat. Vamos allá. Vamos a ver literalmente de qué consta este review. 50 horas. ¿Sabe? Literalmente. Yo entiendo que 50 horas es bueno para poder definir qué tan cool se siente un concepto comparado con el otro.
Vamos a ver. Realm, an alternate dimension that sits on top of the world you see as you play through the game. As a dark crusader adventuring across the world in hopes of stopping the return of an evil god, you have the unique capability of interacting with and even entering the Umbral. And it's through the Umbral that you can actually cheat death. When you take too much damage, you're knocked into the Umbral dimension rather than killed outright, giving you a second chance to heal and survive. Often a dead-end, large gap, or blocked path can be negotiated by entering the Umbral, where platforms or ladders that don't appear in the real world might exist. So venturing between the two worlds is a major focus. Accessing that alternate dimension is done with your Umbral lamp, which you'll use in both exploration and combat. You can use the lamp to zap yourself straight into the Umbral proper, but not back into the real world. That's done with special corpses you'll have to seek out. Or just raise it to get a glimpse of what's ahead in the alternate dimension. When you gaze into the Umbral, however, it gazes back. It's filled with monsters who are normally not part of your reality, but who materialize and threaten you within the Umbral. In fact, the longer you spend there, the more dangerous it becomes. Enemies hunt you. Eso está cool, ¿sabe? Mientras más vayas a ese mundo a querer adquirir beneficios porque vas a hacer ciertas cosas, se pone un poco más peligroso. Pero la pregunta es, ¿qué tan peligroso se pone? Appearing in front and behind at intervals, with their numbers increasing over time. You're also uniquely vulnerable in the Umbral because you can be fully killed, which sends you back to the last checkpoint or vestige you visited. What's more, while you're in the real world, enemies in the Umbral are invisible and can't interact with you. But while you're in the Umbral, the creatures of the real world can still see you and hurt you. The Umbral is a frightening. Ok, si estás en Umbral, los del mundo real te pueden... Ok, eso sí, si estás en el mundo real, por ejemplo, los del Otherworld, del mundo de los muertos, no pueden venir a hacerte nada, pero si tú estás en el mundo de los muertos, los reales, place where even the walls and ground are alive and pulsating. The Umbral helps to make Lords of the Fallen feel enormous and alive in an eerie way, while providing some inventive opportunities for navigation and puzzle solving at key moments. Sí, eso está cool, en verdad. Practice, the Umbral esa creación de ese mundo, ¿sabes? Dentro del mundo, como si fuera Stranger Things, les quedó súper cool. Ahí se las doy. Incluso hablé de eso en un podcastito que hice hace poquito, que de Lords of the Fallen, viendo los últimos gameplay. Y yo dije, wow, ese concepto está súper exagerado, que tú estás aquí y es como que entra en esta misma dimensión, viene siendo esto mismo, pero no es lo mismo, y si estoy aquí es más peligroso. ¡Qué cool! Adds to Lords of the Fallen's underlying issues. It contributes to throwing off the pacing of exploring the game's Pero voy a ser honesto, se ve un poquito, no se ve tan lindo el visual en Play 5 como se ve el The most egregious pacing issue is in the level design. The game takes you through a variety of dark fantasy locales that are all suitably ravaged and horrific, and when paired with frequent leaps into the Umbral, they create a frightening place to explore. But while Lords of the Fallen's locations are long on atmosphere, they're also sprawling and twisting in a way that makes them painful to navigate. The primary problem is the checkpoint system. As in other El primer problema, vamos a ver. Souls-likes, every so often in Lords of the Fallen, you'll come across a vestige. Here you can level up, fast travel to other vestiges, and rest, which refills your health and the healing charges in your sanguinatrix, while also respawning all the enemies in the area. Same Vestiges concept, you el find mismo in the world concepto. are permanent, but they're few and far between. However, you can also create your own checkpoints at specific places by placing an item called an Umbral Seed in a flower bed found in the Umbral. Puedes crear ciertos respawn, pero en cierta área específica. So, no es que puedes crearlo. Es que simple y sencillamente tienes que conseguir estos ítems y hay cierta variedad de áreas específicas donde puedes hacer estos otros checkpoints adicionales para que sea más cómodo viajar. Umbral. As an no idea, entiendo. the Umbral Es una estupidez. ¿Por qué no dejaste los checkpoints hechos y ya? Seeds sound like a potential improvement on the usual Souls-like approach to checkpoints, but they're actually a mess. Seeds are rare, mostly coming from defeating bosses. Gracias. El hecho de buscar seed para checkpoint me parece estúpido. ¡Qué estupidez! Lack of checkpoints with levels that pile tough enemies together in rapid succession, and it's a recipe for frustration. Many times when you enter a new area, you'll jump into a mini boss fight against an enemy that... Ok, algo que él dijo me parece muy importante.
es importante hacer un juego que sea difícil, pero es importante que no sea tan difícil que frustra a la gente y nadie lo quiera jugar. So, tienes que hacer este balance donde cuando llegan estos new players que no están acostumbrados a este hardcore system, que créeme, son muchos que no están acostumbrados a meterle a juegos tan complicados, no se sientan overwhelming con todo, ¿sabes? Literalmente todo eso, ¿sabes? Bosses, él está diciendo que es como que para poder abrir checkpoint es que tienes que pelear por un montón de bosses hardcore. Si algo a mi pana Mark le preocupó de jugar el Elden Ring era que no fuera tan débil o tan basura, que lo mataran tan rápido. El hombre se fue para allá a farmear, a grindear y se volvió un dios. 300 anda. Ustedes entienden, ¿sabe? Pero no todo el mundo está dispuesto a llegar a ese nivel Saitama, ¿me entiendes? Vamos allá. It's not quite as tough as By the way, a mí me encanta la temática de las cruzadas. O este juego en cuestión de temática le doy 10 de 10. ¿Sabes? Esta temática de Crusader, cómo se ve espectacular, se ve hermoso, se ve lindo, se ve appealing. Es como que si te gusta ese flow, lo quieres jugar. Main bosses, but tough enough. Pero soon after you defeat these enemies, you'll start seeing them in levels as regular enemies. The thing is, Lords of the Fallen has a tendency to... Que matas boss y después los ves regular por ahí. Bueno, ok, está bien. Es bueno. Siempre y cuando me den algo bueno. Vamos a ver. Killing a big former boss enemy with just another one ahead. And another one after that. And another one after that. Ok. Eso sí, no sería bueno pelear con un boss y después otro boss. Deberían ponerlo como dije, eventos random donde no sea tan overwhelming, ¿sabes? Sea un poquito más cómodo, pero que sea rewarding. Enemies like these in a row means long, slow fight after long. Pero qué cool se ven. By the way, ese escudo de madera glowing es lo más hardcore que yo he visto. ¿Él es glowing o soy yo que lo estoy viendo glowing? ¿O es que es simplemente un amarillo más oscuro? Pero se ve cool. Slow fights. Para mí es como si tuviera un magic. Paths, umbral detours, and shortcuts that take you into cul-de-sacs in every level, often without you realizing it. These areas are just as dangerous as the main pathway and look just as important, but mostly just to hand out weapons and armor. On numerous occasions, I lost hours in Lords of the Fallen to side areas that didn't matter, full of battles that weren't necessary, usually rewarding me with weapons my character stats couldn't handle. Eso es parte de lo que digo, cuando tú haces este exploration, como le está hablando, que no sea un exploration que literalmente no te recompensa, o sea, que no hay recompensa. Te fuiste como él a explorar áreas, abriste new locations, áreas nuevas, pero, ¿sabes? Dentro de todo esto que abriste, todo esto que hiciste, todo este tiempo que perdiste masivo, no hay nada gratificante. Vamos para allá. Fallen's levels are so full of irritating, lengthy fights with so few rewards in the form of safe places for a breather that at some point I started just sprinting past whole hordes of enemies. It's generally quicker and less tedious to just run for it. The messy checkpoints and confusing level design undercut what fun there might. Confusing level design. Se ve lindo, pero la forma de navegar en el mapa se siente incómoda. Eso es algo bien importante, no solo que se vea lindo. And it receives few additional favors from its combat. As with other Souls-likes, Lords of the Fallen focuses on players doing slow, heavy attacks, blocking incoming strikes with shields, and slipping past blows with a dedicated dodge move. In most ways, the combat feels pretty standard to the genre, and Lords of the Fallen is at its best when it's putting you through battles against interesting and weird boss enemies who tend to oscillate between towering... No me mientan, se parece a... Ay, el boss del Elden Ring, el último. Merlina, mira, Merlina, esa es la de la serie. Pero yo creo que era así también, qué sé yo, era con M. Se parece bastante. And yet pacing issues persist even in the combat, as every battle, from skirmishes with the game's common foes to titanic clashes with its best bosses, seems to take forever. There's a bit of a joke in the Souls community that if you're having trouble with a boss, try dodging left.
Often, it's a simple way to slip under attacks and can turn seemingly impossible battles into trivial tangles. In Lords of the Fallen, you don't need to dodge left if you dodge at all. The dodging system is incredibly forgiving, providing you a ton of invincibility frames within the animation to avoid all damage from an attack, even if you dodge late or poorly. Ok, sencillo. Es difícil hasta cierto punto, pero cuando haces dodge aquí, no es como, ¿sabes? Dark Souls, que literalmente, pues, a veces el dodge no necesariamente siempre te recompensa, pues, o sea, tiene sus pros y sus contras. Aquí es como que haces dodge, te puedes ir y salvarte de cualquier cosa. Generally, dodging is so effective that there's rarely any need to use the game's blocking or parrying systems. Wow. Dodge left, attack, win, fight. With dodging so incredibly forgiving, it's pretty easy to get the sense of a fight, even against a tough boss. Nice, sí, ¿sabes? Literalmente, el dodge, right? El dodge está tan OP en el juego, el dodge está tan OP que no necesitas hacer blocking, parry, un cara, no necesitas tener una maldita habilidad. La habilidad de este juego más cabrón ahora mismo es dodge. You can't just steamroll a boss by slipping past every single attack and laying into them during the openings. These things are supposed to challenge players to give them a sense of accomplishment. A mí me encantó many tries The Lies of P que estamos jugando, corillo. And it must be noted, me encantó el staggering system, ¿sabes? Ese staggering que uno le hace a los bosses, el parry. Wow, ¿sabes? Yo no sé si Sekiro o estos otros juegos lo tienen, que by the way, creo que sí deben tenerlo. No, ¿saben? No voy a asumir que Lies of P fueron los que se lo inventaron. Pero, ¿sabes? Yo nunca había jugado un juego donde tuviera que dominar tanto el parry, porque yo jugué lo que fue Demon's Souls, Dark Souls 1 y 2. El 3 no lo jugué, Elden Ring. Y pues en Elden Ring, aunque sí hay parry, realmente uno pues tiene la habilidad del block un poquito más, el dodge, la magia. Pero en Lies of P me he visto en la obligación, corillo, de ser un poquito más diestro. Dodge. Lords of the Fallen puts the brakes on the speed with which you can take an enemy down. Sure, pero vamos a jugar Lords of the Fallen. Quiero dodge. By the way, aquí hay un Archer. No lo he visto a nadie usándolo. On every enemy, and especially bosses, is massive. So your 1 or 2 hits, especially with lighter one-handed weapons, feel about as effective as whipping rocks at a T-Rex. That'd be fine if Lords was throwing 1 or 2 of these fights at you and then rewarding you with a rest or a shortcut back to an earlier position so you can skip those fights. ¿Sabe? En fin, la velocidad con la que corre es bastante. Si ven la estamina, miren, no se consume mucho. There are some really impressive bosses in Lords of the Fallen, many of which have great movesets and provide real challenges, but they all last well beyond excitement and into frustration. Every one of them continues to test you long after you feel like you've achieved mastery of the situation. There are a lot of potentially cool things about Lords of the Fallen. Its world is vast and beautiful, with a story of a series of religious zealots falling to corruption and ambiguous characters, making you wonder if what's defined by orthodoxy as evil is really so bad. The Umbral Dimension itself is an excellent addition that makes every location creepier and more interesting than it otherwise would be, and combat can be fun, especially against the game's most imaginative and challenging bosses. But the game just can't get the proportions right. The fun of risk and reward gameplay comes from actually earning the rewards. If the rewards aren't good enough, or if the risk is too heavy, the fun turns to frustration. For all of Lords of the Fallen's good ideas, it struggles to make the payoff worthy of the investment. Qué nice se vio eso, como sale ese caballo ahí. Design and slogging encounters turn challenge into tedium, leaving a feeling that getting up and doing something else would be time better spent. Sencillo, ¿sabes? No mintamos. ¿Cuánto es el score? Espérate. ¿Cuánto fue el score? ¿What? No puede ser ese el score. Vamos a ver, espérate. Fue 5. Es que no terminé. ¿Qué? Perdón. Wow. ¿Sabe? 5 de 10. Si yo no me equivoco, este juego de Lords of the Fallen literalmente es un remake o un... Vamos a tratar de arreglar ese primero. Incluso por eso lleva el mismo nombre, según lo que he escuchado. O sea, cuando salió el primer juego de Lords of the Fallen, perdón, corillo, aquí en Puerto Rico nosotros hablamos inglés.
Pero es un inglés un poquito bastante complicado. Así que perdonen el palabreo bien malo que tenemos en el inglés. Espero que se disfruten todo lo malo que hemos estado hablando. By the way, ¿sabe? Cuando este juego sale, yo recuerdo para allá PlayStation 3 que yo lo bajé gratis después en el PlayStation Plus, si no me equivoco. Yo ya había jugado Demon's Souls, Dark Souls el primero, si no me equivoco. Y este juego sale el primero y yo lo bajé, empecé el intro y a mí no me gustó, en verdad. Jugué un poquito y yo, esto es un... Y es sorprendente ver que esta gente trataron de arreglar el primer juego y el segundo es un fracaso. Hay gente que le gusta. Yo entiendo que quizás el que no ha jugado el Elden Ring, Dark Souls, puede decir que está muy cabrón. Pero una vez tú llegas a ese flow de allá arriba, quizás este juego no sea tan impresionante para alguna gente. Lo digo porque lo que los están jugando son gente que han jugado también ese estilo de juego. Yo por lo que he visto entiendo que quizás yo no le daría un 5, quizás tiene un 7. Visualmente se ve bien, pero como quiera. ¡Wow! ¿Sabe? ¿De qué estamos hablando? Yo escuché gente decir que esto era GOTY Material. ¡Wow! ¡Qué malo! ¿Sabe? Son cosas que... Juegos que aparentan tener un buen back, pero terminan escocotándose. Lamentablemente, Cyberpunk. Yo entendía que este juego iba a ser algo como Cyberpunk, qué sé yo, venir como que el comeback cuando vi todo el historial el del primero. Pero lamentablemente, según los reviews, no es así. Incluso he visto un par de gente como Asmongold que lo ha estado jugando. Incluso lo criticaron un poco. Y pues, lamentablemente, parece no ser tan bueno. Corillo, ¿sabes? Andan un montón de juegos por ahí. Por ahí viene Mario también. De Nintendo, el Mario Wonder. Que los reviews, lo que era. ¿Qué? ¿Sabes? Esos reviews de Mario son una loquera, corillo. Súper exagerado. Hay que verlos. By the way, yo por obligación lo voy a jugar. Porque mi hija es fanática full de Mario. Corillo, pero siguen saliendo jueguitos por ahí. Tenemos, ¿sabes? Literalmente ya mismo viene lo que es los Game Awards. Así que yo voy a estar bien pendiente. Yo voy a hacer mi votación. Este año sí he tenido la oportunidad de jugar varios juegos, de disfrutar de par de, ¿sabes? De estas obras de arte que están saliendo: Starfield, Lies of P, Hogwarts Legacy, Zelda, Tears of the Kingdom, también lo estoy jugando. ¿Saben, corillo? Me siento bien ajorado, me llevan bien ajorado un montón de juegos. Viene Spider-Man 2 por ahí, Baldur's Gate me están diciendo que lo juegue también. Lords of the Fallen, todo el mundo quiere que lo juegue. ¿Cómo hago para poder jugar tanto, corillo? ¿Cómo se hace? No olviden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, para que vean todo lo que estamos haciendo: podcasting, streaming, Reels. Estamos hablando un poco hoy a través de lo que viene siendo Twitter, X, esta plataforma. Estamos hablando bastante. Ahí estamos, ¿sabes? Literalmente hablando de todo lo que está pasando. Si quieren, dense la vuelta, hablen con nosotros, disfruten de todo eso. Sí, corillo, antes de irnos, como siempre yo les digo, Happy Gaming. Los veo, corillo, cuídense.